Sí, sí, y fue más o menos como, no lo dijo así el gobierno, pero sí retrocedió un chance y está bien, porque creo que, de acuerdo contigo sobre el tema de mejor educación, mejor libros y fortalecer a la policía, porque el trabajo es del gobierno. Esto, Roberto, de echarle la culpa a la gente, también es un acto desesperado, porque en Esmeraldas, no, es que la gente no avisa. Zapata es que no me avisan, es que le aceptaron la protección a un grupo y el otro viene y los masacró ahí a los del puerto en Esmeraldas. Esto de echarle la culpa a la gente, ¿hasta qué punto tiene veracidad? El problema es que no se habla desde la óptica de la gente. Cuando el presidente salió y dijo, quieren asesinar, están asesinando mi reputación, la gente dijo, bueno, están asesinándonos a los ciudadanos. Claro, Entonces sí. no se habla desde las necesidades de la gente, se está hablando desde la visión personal y grupal del presidente y sus aliados, pero no está tratando los temas que a la gente le interesa saber desde la óptica de la gente. Y esto pues también obedece a no tener una vocería de parte de un personaje con el que la gente, el común de los ciudadanos se identifique. La mayoría de personajes del gobierno son personajes acartonados, antipáticos algunos incluso. El mismo presidente no es que tenga mucho carisma, no ha demostrado pues tener una posición de liderazgo. Así es. Yo creo que debería tener un vocero con el que la gente se sienta más identificado. Esta fue una estrategia que, por ejemplo, en el gobierno de Rafael Correa funcionó muy bien cuando tenía de secretaria de comunicación a Mónica Chuji. No sé si Oh, usted la claro. recuerda. Hizo un buen trabajo y de alguna forma buscaba que haya esa identificación entre el ciudadano común y corriente y lo que está haciendo el Estado. Es Ujú. decir, la política de comunicación brinda paz, nos permite saber qué es lo que va a ocurrir y sobre todo pues nos debe hablar desde la solución de los problemas partiendo de la óptica ciudadana, no de la óptica del Estado o del presidente. Y con todo esto, Roberto, ¿cuál es tu criterio acerca del juicio político y qué piensas que puede ocurrir con el tema del juicio a Lazo? Esta sería la segunda vez en la historia del Ecuador que se hace un juicio político contra un presidente de la Ujú. República. Existe muchísimo desconocimiento de lo que es realmente un juicio político, incluso muchos juristas lo están comparando a un juicio civil o peor aún a un juicio penal. Y un poco para que la gente sepa las diferencias en un juicio, por ejemplo, un juicio penal, porque se habla del delito de peculado, en un juicio Ajá. penal, la diferencia con el juicio político es que en el juicio penal tenemos un fiscal que se supone que es un personaje objetivo del Estado que está sustanciando, está poniendo gasolina, como quien dice, al proceso, porque él considera que existen suficientes indicios, suficiente evidencia por la que se ha cometido un delito y hay que encauzarle penalmente a alguien. Y luego tenemos jueces que son imparciales, que deben ser imparciales, conocedores a fondo del derecho penal para poder juzgar a esta persona. Ujú. Pero en el juicio político es lo contrario. Ah, ya. Tenemos adversarios políticos que están impulsando una causa y por otro lado vamos a tener no jueces imparciales, sino jueces parcializados, porque es obvio que la bancada del Acuerdo Nacional BAN, que es la bancada de Creo, va a Van votar a en protegerlo. contra del juicio político, ¿no es Claro. cierto? El rato de los ratos y es obvio que, por ejemplo, UNES y algunos de Pachacuti, porque ahora sé que se están bajando parece que se Sí, están bajando de la parecería. camioneta, van a votar en contra. Igual los interpelantes, los que llaman a juicio político, van a votar en contra. Entonces no se trata de un juicio frente a jueces imparciales, se trata de un juicio justamente en el que se intenta ver que si existe una responsabilidad política, pues existe una consecuencia. Ujú. En el juicio penal a usted lo meten a la cárcel y usted tiene que pagar una reparación integral a la víctima. En el juicio político la sanción es la destitución. Así es. No existe cárcel, pero podría después derivarse, si es que hay información seria, la fiscalía podría de oficio iniciarle un proceso al presidente, pero no existe reparación a la víctima. Es Claro. decir, en pocas palabras, si es que a usted le declaran culpable en un juicio político, es mejor haga las maletas, coja un avión y salga corriendo por si acaso haya después un juicio penal. Ese es un poco el panorama. Claro, que eso es lo que podría preocuparle al presidente de la República, porque bien lo decía Roberto, esto pues terminará siendo un juicio incluso hasta de oportunidad que lo calificaron y también un juicio de credibilidad, es decir, de confianza. Yo entiendo que es bajo una normativa que la envió o la calificó la Corte Constitucional y que por ahí debe ser, pero también no podemos olvidarnos que es la calificación ciudadana de un gobierno que no ha terminado de cumplirle al país. Roberto Calderón, siempre es un gusto tenerte con nosotros. Tus palabras para despedirnos.
Bueno, esperemos que vengan días mejores, esperemos que estos días mejores vengan no solo de las acciones del gobierno, sino que cada día los ciudadanos nos despertemos con las ganas de hacer nuestro trabajo honesto, de construir una mejor sociedad y de contribuir también a la seguridad. La seguridad no es solamente cuestión de la policía o el gobierno, nosotros también debemos pues saber que en nuestro barrio la unión entre vecinos hace la seguridad. Si es que nos ven que estamos unidos, si nos ven que estamos de nuestro lado, pues brindando la información suficiente a las autoridades, preparados, vigilantes, apoyando a nuestra policía comunitaria, creo que ponemos nuestro granito de arena en esta grave crisis que tenemos. Y del juicio político ya sabemos, de los políticos no se puede esperar nada. Así es que solamente una reflexión: si es que Guillermo Lasso gana el juicio político, si no es destituido, no es que para él el panorama se le ponga fácil. Claro. Se están alistando movilizaciones nacionales y lejos de que sea una buena noticia, pues podría eventualmente esto convertirse en un estallido social. Así es que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Gracias, Roberto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Muchas gracias, un gusto. Muy bien, estamos en vivo y en directo y creo que Roberto fue bastante claro en señalar que, por ejemplo, el hecho de que el presidente de la República pueda ganar el juicio no significa una buena noticia. Es decir, con todas las denuncias de las compras de votos, que nos venga a decir el presidente de la República: gané, salí victorioso, no me votaron, no es una buena noticia. Lamentablemente estamos en un callejón sin salida, tanto el país como Lasso, ¿no? Porque nosotros estamos sufriendo, nosotros no vemos. Voy a quedarme también con las palabras de Roberto sobre la organización, aun cuando creo que no se le puede quitar la responsabilidad al Estado. La organización barrial es importante, hacer nuestra parte, hacer algo, o sea, totalmente de acuerdo, sin que esto signifique que debamos al gobierno nacional deslindarlo de su responsabilidad de otorgarnos la seguridad, que es lo mínimo que nosotros debemos exigir a un Estado a quien le pagamos impuestos. Cada vez que compramos algo pagamos el IVA. Escuchaba yo el otro día en redes sociales un señor que tenía en otro país 8 empresas, iba a pagar millones de dólares en impuestos y que lo hacía con un poquito de dolor porque se lo entrega al político y no sabe para dónde va. Le gustaría que esa plata llegue a las personas necesitadas, pero no termina siempre siendo así.